Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Hoy defiende su tesina Rosales Ramiro, titulada Propuesta de Intervención Kinésica para Pacientes Adultos con Enfermedades Cardiovasculares en Hospitales Públicos del Conurbano Bonaerense. La dirigió la licenciada Andrea Paola y los licenciados Damián Zarza y Batla Sebastián fueron las que lo evaluaron en forma escrita y ahora van a evaluar la presentación. Adelante, Ramiro, es tu momento. Bueno, buenas tardes. Como dijo acá el licenciado Luis Arno, voy a hacer la defensa de mi trabajo de tesina, titulado, perdón, Toma un vaso con agua, Ramiro, y tranquilo que acá esto es para disfrutar este momento. bueno, titulado Propuesta de Intervención Kinésica para pacientes adultos con enfermedades cardiovasculares en hospitales públicos del conurbano bonaerense. Este trabajo estuvo a cargo o coordinado por la licenciada Paola Andrea. Y antes de comenzar con el desarrollo del trabajo, quería explicar un poco cuál es el origen de este tema y por qué surge la idea de investigar sobre el abordaje kinésico a un tipo de paciente específico. En el último año de prácticas kinésicas, hago una rotación de 4 meses en la unidad coronaria del Hospital El Cruce, observando una cantidad de pacientes que se encontraban tanto a la espera de una cirugía o bien realizando la recuperación postquirúrgica de una cirugía cardíaca. Ahora bien, a modo de introducción, para definir cirugías cardíacas o hablar de pacientes sometidos a cirugías cardíacas, tenemos que comenzar con el origen de por qué el paciente llega a una cirugía cardíaca. Esto tiene una justificación. La OMS define a las enfermedades cardiovasculares causantes de que el paciente finalice en una cirugía como un conjunto de trastornos que afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. El origen de este grupo de enfermedades puede ser tanto adquiridas como de forma congénita. Como decía, a nivel mundial, hace más de 40 años, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte e invalidez. Esto alarma que año a año este número va creciendo exponencialmente, registrando que en los últimos años un promedio de 25 millones de personas adquirieron en el último año una enfermedad cardiovascular, conllevando o generando que año a año se vayan incrementando las partidas sanitarias o el gasto sanitario de las naciones. Ahora bien, nuestro país no está ajeno a esta situación. Las estadísticas lo confirman. En nuestro país también las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte. Estadísticamente, una de cada 3 personas, hombres o mujeres, mueren a causa de estas enfermedades. Bien, en en esta imagen vamos a observar un gráfico, el cual se realiza a través de los datos registrados por el CONARREC, que es el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, publicado en el 2020. Este registro se hace cada 10 años. El último registro, el del año 2020, obviamente por razones de público conocimiento de la pandemia, no se pudieron realizar. Entonces se utilizaron estos datos para tener conocimiento de la situación quirúrgica en pacientes cardiovasculares en nuestro país. Este estudio o este trabajo se analizaron una población de 2.553 pacientes en 49 centros cardioquirúrgicos de 16 provincias diferentes de nuestro país, de diferentes regiones, arrojando que 1.465 correspondieron a la cirugía de revascularización de miocardio, el 57,4%. En el caso de las cirugías de reemplazo de válvula aórtica, fueron el 14,2%, con un número de 359 pacientes, 169 fueron de cirugías de válvula mitral, 312 de cirugías combinadas, o sea que la afección del paciente tenía que ver con la reparación o el cambio valvular y coronario,
y 248 a otros procedimientos. Como podemos observar en este gráfico, eh, es notoria la diferencia que la gran cantidad de cirugías que se realizan en nuestro país a pacientes con patologías cardiovasculares corresponden a la cirugía de revascularización de miocardio. Bien, seguimos introduciéndonos en el campo al cual va dirigido este trabajo. Los hospitales públicos del conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense es una extensión territorial amplia, densamente poblada, en el cual en 24 municipios eh, viven el 76,3% de la totalidad de los habitantes de esta provincia, para los cuales el sistema de salud público solo tiene 3 hospitales responsables para dar respuesta en el caso de una cirugía cardiovascular. Estos son el Hospital Posadas, que se encuentra en el partido de Morón, en la zona oeste, el Hospital Presidente Perón de Avellaneda y el Hospital El Cruce Florencio Varela, donde mencioné que había realizado las prácticas y el lugar de origen que llevó a esta investigación. Un paciente que es sometido a una cirugía cardíaca por una enfermedad cardiovascular tiene un porcentaje de padecer complicaciones respiratorias postoperatorias. Estas complicaciones pueden ir de leves a severas. Dentro de las posibilidades existen opciones como una ventilación mecánica prolongada, una disfunción diafragmática, la neumonía asociada a la ventilación, situaciones que van a complicar y van a hacer la diferencia en la evolución, sobre todo en las primeras horas de la intervención del paciente. Ahora bien, hay múltiples factores que influyen en la función pulmonar. Dentro de estos factores podemos resaltar que un paciente con una mala nutrición, con una inactividad o pérdida de fuerza de la masa muscular, un paciente con alteraciones respiratorias por razones laborales o socioambientales, pacientes con enfermedades preexistentes, van a tener mayores posibilidades a adquirir una complicación postquirúrgica después de una cirugía cardiovascular. Ahora bien, ¿cómo abordamos estas complicaciones postquirúrgicas desde la kinesiología? La herramienta propuesta en este trabajo, eh, creada a partir del 2013, es la prehabilitación. El concepto de prehabilitación es una intervención hacia el paciente prequirúrgica, en un estadio previo a la cirugía. Este abordaje hacia el paciente en la etapa preoperatoria, perdón, se basa en 3 pilares: el cuidado emocional del paciente, el soporte nutricional y el acondicionamiento físico, el cual es responsabilidad o dentro de esta propuesta es el cual la herramienta de trabajo que utilizaríamos los kinesiólogos. La rehabilitación, cabe aclarar que obliga al trabajo coordinado de diferentes actores de la salud, profesionales de la salud, con un concepto multimodal, generando un abordaje integral y un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario hacia el paciente. Bien, en las búsquedas bibliográficas que sustentaban la investigación, voy a hacer un breve repaso y cronológicamente de cómo fue la evolución y el origen de este concepto y este tipo de abordaje o tratamiento. Los primeros 2 estudios, del 2000 y 2002, quedaron por fuera de mi trabajo, pero me parecían relevantes porque fueron como la base que generaron que en el 2013 el doctor Francesco Carli eh, proponga la propuesta, el plan de prehabilitación multimodal como lo conocemos al momento. En el 2000, en Canadá, el sistema de salud público tenía un tiempo aproximado de 10 semanas para que el paciente se pudiera someter a una cirugía de reinjerto coronario. Parte de este grupo que esperaba la cirugía, se le propuso realizar 2 estímulos semanales de acondicionamiento físico y se observó que los pacientes que habían realizado estos 2 estímulos semanales habían mejorado los tiempos de estadía postquirúrgico. Y por otro lado, habían aumentado la adhesión de estos pacientes a los tratamientos de rehabilitación cardíaca finalizado la intervención. En el 2002 se publica este artículo donde se observa
que el paciente que ingresaba a la unidad de cuidados intensivos perdía una capacidad funcional por el solo hecho de pasar mucho tiempo en cama, a lo cual se asoció que esta pérdida de actividad física generaba una pérdida de la capacidad funcional y aumentaba la dependencia del paciente. Eh, bueno, en el 2013, el doctor Francesco Carli realiza un estudio apuntado dirigido a pacientes de cirugía mayor, pacientes enfermos con cáncer, donde plantea que el trabajo de 30 días prequirúrgico, basándose en los tres pilares, que era el cuidado emocional, el soporte nutricional y el acondicionamiento físico, generarían un beneficio en la recuperación del paciente. Este tipo de beneficios se vio que en la octava semana el 81% de los pacientes que habían realizado el tratamiento habían recuperado su capacidad funcional, cuando el grupo control que no había realizado este tipo de trabajo, solo el 40%, el 40% había recuperado su capacidad funcional. En el 2017, en el Hospital de Clínica de Barcelona, se crea y se inaugura un área específica de rehabilitación para pacientes de cirugía mayor, en el cual se utiliza como base la teoría propuesta por el doctor Carli desde 2013, con un enfoque multimodal y con los tres pilares mencionados recientemente, y en sus publicaciones ellos aseveran que se redujeron al 50% las complicaciones postquirúrgicas de los pacientes que realizan este tipo de intervención. En 2019 se propone que, o se demuestra que 5 días previos a una cirugía de un paciente sometido a una cirugía cardíaca que realiza ejercicios de entrenamiento de músculos inspiratorios, tenía beneficios y disminuían las complicaciones postquirúrgicas. Y en el 2020 se realizó un metaanálisis con un relevamiento de bases de datos como PubMed, Medline, Embase, entre otras, donde utilizan un periodo desde el 2001 al 2019, llegando a la conclusión que los pacientes que realizan un acondicionamiento físico previo a una cirugía cardíaca reducen los tiempos de estadía sanitaria y reducen las complicaciones postquirúrgicas. Como mencioné recién, en el 2012 el doctor Francesco Carli parte desde la hipótesis que un paciente malnutrido, ansioso y una función física baja tenía una recuperación subóptima, en el cual vamos a observar en este gráfico. La línea horizontal en verde es una línea en la cual él marca, por debajo de esta línea, el paciente se encuentra en un estado de dependencia o subóptimo, y por encima el paciente se encuentra con una funcionalidad alta sin dependencia. La curva que está marcada en roja son los pacientes que realizan el plan de prehabilitación, y la curva en negra los pacientes que no realizan prehabilitación. Ambos pacientes, en estos hay 4 estadios: la prehabilitación, la cirugía, la rehabilitación postquirúrgica inmediata y la rehabilitación fase 2. Observan que ambos pacientes en la cirugía tienen una depresión, disminuyen su capacidad funcional, obviamente relacionada a la intervención, pero rápidamente los pacientes en la curva roja que realizan prehabilitación mejoran acortando los tiempos y aumentando su capacidad funcional y disminuyendo la dependencia. Como conclusión obtuvo que el paciente que no realiza prehabilitación tiene mayor tiempo hospitalario, lo que conlleva a mayores complicaciones intrahospitalarias y mayor tiempo de funcionalidad baja del paciente, o sea, tiene una dependencia de largo plazo para volver a la actividad de la vida diaria o laborales, etc. La propuesta de intervención kinésica que planteo tiene como objetivo principal desarrollar un plan de prehabilitación en la fase preoperatoria de pacientes adultos con enfermedades cardiovasculares y cirugía programada en hospitales públicos del conurbano bonaerense. Los objetivos propuestos para esta intervención es preparar físicamente al paciente que aguarda una cirugía cardíaca y mejorar los valores fisiológicos que beneficien a la recuperación postquirúrgica, brindar información tanto al paciente como a su entorno para generar o que generen cambios de hábitos saludables y evitando
que tanto su entorno o él vuelvan a padecer consecuencias tanto de la enfermedad o volver a una instancia quirúrgica. Establecer la prehabilitación como una herramienta de importancia beneficiosa para el sistema de salud y difundir los cambios de hábitos de la prevención y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, un poco responsables de las enfermedades cardiovasculares que llevan a que una persona finalice o aumente las posibilidades de tener que someterse a una cirugía cardíaca. Esta propuesta de intervención se va a basar en tres momentos. La macrogestión tiene que ver con el trabajo institucional eh, de plantear este proyecto a nivel municipal y o provincial en el sistema público de salud para generar los espacios, los nuevos espacios de trabajo, ya sea para kinesiólogos especializados, y la expansión de este proyecto a través de un registro estadístico que demuestre los beneficios de este tipo de intervención. La mesogestión tiene que ver con la difusión y la comunicación tanto a la comunidad como al entorno del paciente, a través de charlas, a través de charlas y, por otro lado, a través de generar vínculos e intercomunicación en los equipos de trabajos kinésicos, tanto de prehabilitación como de rehabilitación. Desde la microgestión se van a plantear actividades con el fin de lograr los objetivos propuestos en este trabajo de intervención. Los encuentros grupales entre pacientes y su familia para dar información de procesos futuros y cuidados postquirúrgicos, achicando la posibilidad de padecer miedo, ansiedad ante una situación desconocida, brindar talleres de RCP a la familia y al entorno del paciente para aumentar el marco de seguridad del paciente, perdón. Generar un plan de comunicación institucional dirigida a la comunidad. Este plan va a ser a través de la difusión, ya sea digital o a través de folletería y afiches, en centros públicos, en lugares públicos, en centros de atención primaria de la salud, en UPAs, sociedades de fomentos, etcétera, concientizando la importancia de la buena nutrición y de la actividad física con el fin de prevenir futuros pacientes con enfermedades cardiovasculares que tengan que ser sometidos a una cirugía. Principalmente, por eso lo remarco, dentro de esta propuesta está la realización personalizada de un entrenamiento específico o acondicionamiento físico personalizado hacia cada uno de los pacientes que ingresen a este plan o a esta intervención de trabajo, donde en el cual se van a establecer la cantidad de estímulos, el tipo de ejercicio, la intensidad de los mismos y pausas. Recapitulando un poco los tres momentos mencionados recientemente, esta propuesta de prehabilitación tiene un eje que va a ser la gestión y la expansión del proyecto a nivel de políticas públicas, la difusión e información a la comunidad y al entorno del paciente, la reeducación del paciente para evitar tanto él como su entorno generar cambios de hábitos saludables y el acondicionamiento físico, el cual realizará en cada uno de los encuentros o sesiones que realice. Bien, los criterios de inclusión para el plan de rehabilitación van a ser: el plan de rehabilitación propuesto estará dirigido a pacientes adultos del sistema de salud público que presenten criterio médico para una cirugía de revascularización de miocardio y o reemplazo valvular. El acondicionamiento físico tendrá como meta mejorar los siguientes puntos: aumentar la capacidad aeróbica, incrementar la fuerza de los músculos encargados de la respiración, la ampliación de rangos de movilidad articular, el fortalecimiento y el desarrollo de la masa muscular y mejorar la elongación. Para llevar a cabo la planificación de estos ejercicios para cumplir las metas recién mencionadas, vamos a tener como evaluaciones iniciales del paciente tres métodos o tres ítems en los cuales se evaluarán: la capacidad aeróbica a través de la prueba de la marcha de los 6 minutos,
la evaluación de la masa muscular a través de la medición de diferentes sectores del cuerpo, como pantorrillas, muslos, brazos y tórax, y la elongación se medirá a través del test de Welch y Dillon. A partir del mismo se tendrá un registro del aumento o no de la flexibilidad de la cadena posterior. Estas evaluaciones se realizarán a nivel inicial, durante y finalizado el periodo de prehabilitación. Bien, cada sesión de entrenamiento va a estar dividida o organizada en 3 etapas. La sesión ambulatoria, el momento que el paciente está esperando la cirugía, pero todavía no está internado, va a ingresar al área específica de trabajo. En el primer momento se realizará un control y un registro de valores como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, control del peso corporal. Y como ejercicios previos a una actividad de mayor demanda o entrada en calor, se utilizarán ejercicios de movilidad articular activa y asistida, elongación dinámica y ejercicios respiratorios con el fin de mejorar el sistema respiratorio y entrenar músculos tanto principales como accesorios de la respiración. Acá, a modo de ejemplo, se plantea que en la segunda etapa, como trabajo principal, eh, durante el periodo ambulatorio, la sesión ambulatoria del paciente, cuál sería el modo o la forma de trabajo de cada una de las sesiones. Obviamente, los ejercicios propuestos, en este caso, son a modo de ejemplo, pero cada ejercicio va a ser acorde a las necesidades de cada paciente. En este caso hay 5 ejercicios. En la tercera columna vamos a ver el tiempo de trabajo, o sea, la cantidad de repeticiones va a ser acorde a el tiempo en el cual realiza esas repeticiones, la pausa, y en este caso estamos hablando de un circuito de 4 vueltas, o sea que al final realiza los 5 ejercicios para, cuando finaliza el quinto, vuelve a comenzar del primero hasta completar las 4 vueltas. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando el paciente llegue al momento de la internación y esperar la cirugía dentro tanto de la unidad coronaria como, en el hospital en sí? La idea es que el paciente siga realizando actividad física. Obviamente la actividad física va a estar limitada por una cuestión de espacio, de materiales y, y recursos. En este caso ya no es un circuito de trabajo, sino son estaciones de 4 series, al borde de la cama o parado en la cama, dependiendo del espacio y la necesidad de cada uno de ellos. Para llevar a cargo, perdón, esta propuesta de intervención, vamos a necesitar recursos humanos y materiales. Los recursos humanos van a estar conformados por personal administrativo, que gestionará el tema de turnos y carga de datos, etcétera, personal médico, personal de enfermería, nutricionistas, psicólogos y kinesiólogos. Con respecto a los recursos materiales, se necesita un área específica, amplia e independiente, un gimnasio, el cual debería estar sectorizado, un sistema informático para el acceso a base de datos a cargo y carga de registro de cada uno y la evolución de cada uno de los pacientes, el equipamiento de balanzas, tensiómetros, saturómetros, cardiotacómetros para tener un registro de la frecuencia cardíaca en el momento del paciente, etc. Un desfibrilador, materiales deportivos varios, desde cintas, bicis, elípticos, pelotas, cono, lo que va a permitir que a mayor cantidad de materiales vamos a tener variables de rutinas y entrenamiento, y un área de reuniones con acceso a elementos multimedia donde se realizarían las reuniones, ya sea para la familia y el paciente, como para esas reuniones de trabajo entre el personal kinésico de prehabilitación y rehabilitación. Bien, como conclusión de este trabajo, la prehabilitación es una herramienta que se sumó en los últimos años a los tratamientos ya utilizados por tener grandes resultados como reeducación de los pacientes en hábitos saludables que mejoran su calidad de vida, reducción de las complicaciones postoperatorias principalmente,
limitación del tiempo de estadía hospitalario para evitar contagios de patologías intrahospitalarias, disminución del tiempo de dependencia del paciente, generación de un marco de tranquilidad destinado al paciente gracias a la comunicación y recepción de información segura acerca del proceso al cual se enfrentará, crecimiento de la adhesión de los pacientes en los tratamientos postquirúrgicos. O sea, el paciente continúa después la rehabilitación porque tiene inculcado el hábito de la actividad física o el acondicionamiento físico. Este tipo de abordaje no solamente beneficia al paciente, sino también al sistema de salud. A modo de cierre, quiero resaltar que el tiempo cursado en la universidad pública me hizo tener una visión del paciente y de la salud pública integral, donde me parece necesario, o en este tema, el abordaje que se le da al paciente cumple con las expectativas en las cuales creo que es necesario asistir al paciente como al grupo familiar o a su entorno. Y para finalizar, quiero agradecer a la Universidad Pública por la formación, al Departamento de Salud, a los directivos coordinadores de la licenciatura de Kinesiología, principalmente a la licenciada Paola de Andrea por haber supervisado y ayudado en este trabajo, el desarrollo de este trabajo, al personal docente y no docente que trabaja día a día en la universidad, brindándose al 100%, a mi familia, amigos y compañeros. Muy bien, Ramiro. Vamos a dar pie ahora a el jurado. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud que les haya quedado en el tintero. No, yo, por lo menos desde mi lado, no. Bien. Damián, ¿quieren ir directamente a la devolución después o tenés algo ahora para...? Dos preguntitas nomás. Me gustaría hacerle a Ramiro, primero felicitarte, Ramiro, por el trabajo. Y lo que me gustaría saber, ¿cómo ves, vos que por ahí tuviste la posibilidad de rotar en el hospital el cruce? Me gustaría saber cómo ves la situación actual de estos pacientes y si lo que vos proponés lo ves factible de hacerlo, por ejemplo, en el hospital, el cruce. Bien, desde mi humilde opinión y el poco tiempo que cursé, porque fueron solo 4 meses, yo lo que observé que el personal kinésico que trabajaba con los pacientes, en cierta medida realizaban este tipo de trabajos, eh, no con un marco o un enfoque específico, porque en realidad no hay un área específica, pero yo observé que la idea era que el paciente realice actividad o que trate de moverse y no quedar en la cama como a la espera solo de la cirugía. Entonces, justamente esto me generó la pregunta o la curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Entonces, este plan abarca mucho más porque acá el abordaje no es solamente ya cuando el paciente está hospitalizado, sino qué se hace todo ese tiempo que tiene el paciente de espera, porque como lo dije en el trabajo, solo 3 hospitales tienen respuesta a nivel salud pública para enfermedades o cirugías cardiovasculares. Entonces, el tiempo de espera es más que suficiente para poder tener un abordaje y un trabajo necesario, porque está comprobado que los beneficios fueron publicados. No sé si respondí la pregunta o me fui por las ramas. No, respondiste, sí, Yo totalmente. lo que observé en las prácticas, no, o sea, en el lugar donde yo estaba, donde yo transitaba la práctica, no tuve acceso, pero sé que en el Hospital del Cruce, por ejemplo, tienen un área de rehabilitación cardíaca, pero la idea de este trabajo o este proyecto que me gustaría seguir profundizando, investigando, y tengo como meta en algún momento presentarlo, aunque sea a nivel municipal, generar áreas de trabajo que no necesariamente tienen que ser en el ámbito hospitalario, sino utilizar otros lugares donde el paciente pueda asistir preparándose para el momento que sea programada la cirugía.
Bien. Bueno, bárbaro. Gracias, Ramiro. Bueno, muy bien, Ramiro. Vamos a dejar entonces que el jurado se conecte entre sí. Pueden acá apagar cámara y audio y volver a conectarse luego para hacer la devolución final. Mientras tanto, el resto de los que estamos acá mirando pueden encender las cámaras ahora en este momento. Ramiro, arrancaste nervioso y por suerte te soltaste. Y fue muy buena tu exposición al final. Así que estás muy nervioso innecesariamente. Pero por suerte, bueno, ya está. Ahora relájate. Vamos a esperar la devolución del jurado. Estamos en el pasillo de la universidad. Y bueno, ahora sí, relájate y contanos un poquito tu trayecto universitario. Tenemos para rato. Me parece que se nos corte y tendríamos que conectarlo de vuelta, porque 10 años me tardé para este día. Bueno, tenés que hacerlo en 3 minutos. Nada, Un mensaje para el resto, a los que están estudiando, a los que les falta estudiar. No vale llorar ahora, todavía no te emociones. Para que lo ayudo yo mientras, hasta que lleguen los jurados. Eh, Nada, felicitarte porque yo conozco toda tu situación, el esfuerzo que te llevó estos años que tuviste que ir, mudar, volver a la facultad, viajar, eh, todo el esfuerzo y también insististe con la tesina y seguiste con el mismo tema, no es que tampoco a pesar de que cambiaste, no sé, pasaron los años, cambiaste tu tema. eh, es como nada, llegó el día y lograste, eh, tuviste muy buena exposición, después, bueno, los chicos lo dirán, eh, pero bueno, el esfuerzo, que conozco tu esfuerzo y todos estos años de insistir y de no dejar, ¿no? No, y continuar. Así que nada, eso, felicitaciones y ponerle, es como dijiste vos, desde tu lugar donde estás ahora, eh, tener esta propuesta viable desde, por ahí no hay un lugar donde haya cirugías donde vos estás ahora, pero sí podés hacer esto, ¿sí? Todas las personas que por ahí se estén por operar o algo, hacer la prehabilitación y prepararlos para la derivación a algún centro de la provincia o donde sea, y bueno, poder continuar con todo esto que te llevó unos años. Así sí. que bueno, nada, eso. Una propuesta de intervención siempre es mucho más difícil que una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Entonces uno tiene que analizar mucho más un estado situacional, hacer un diagnóstico y después la propuesta en base a un respaldo científico de lo que estamos haciendo. Así que, bueno, ahí está volviendo el jurado, vamos a dar pie a ellos. Ahí Damián ya le di el ok a Sebastián, debe estar ingresando, así que si querés empezar a hablar, ahí está entrando Sebastián. Activa tu audio. Ahí estoy. Bueno, Ramiro, nada, primero como te había dicho hace un ratito, felicitarte por el trabajo. La verdad que la presentación estuvo muy bien, muy prolija. Incluso, como le decía a Seba recién, se me aclararon un par de dudas más viendo la presentación ahora que por ahí en el momento de leer el trabajo. Em, bueno, nada, una cosita que te quería comentar con respecto a la pregunta que te hice hace un rato es que está buenísimo la propuesta que vos traes y por ahí yo particularmente la veo más aplicable a por ahí cirugías como el trasplante cardíaco. Creo que son pacientes que realmente tienen un tiempo de espera previo como para aplicar un protocolo de trabajo previo. Por ahí las cirugías de revascularización, los recambios de válvula, a veces surgen de 2 o 3 días a otro día, entonces ahí los tiempos son cortos. Em, no, o sea, no digo que no sea aplicable para nada, pero nada, te quería hacer esa aclaración nomás. No sé si te quiere decir algo. Bueno, eh,
Me gustó, como dijo Damián, me gustó cómo fue toda la presentación, cómo fuiste llevando todo. Lo mismo, Damián, también los cambios que has hecho, los que te sugerimos en la tesina, me parecieron que los hiciste bien y los representaste bien ahora en la exposición. Y lo que propones es completamente factible y más que Se me había cortado a mí el Zoom. Ustedes siguieron sin problemas, ¿no? Sí, sí. Bien, Bueno, me perdí la felicitaciones. nota. ¿Qué notas sacó? Bueno, 8. Bueno, muy bien, Repite, felicitaciones. Ahora sí, hago una captura de pantalla. Justo 2 minutos me perdí el final de la película. Bueno, ahora sí, Más felicitaciones. emocionante. Sí, la parte de emoción, menos mal, así no lloro yo también, porque están llorando todos. Pueden todos los que están acá presentes saludarlos y lo dejamos a Ramiro que vaya a abrazarse con su familia y pueda llorar tranquilo, porque tiene unas ganas de llorar que no va más. Así que, bueno, felicitaciones al jurado, gracias por estar siempre ahí y a la directora, ¿sí? Apoyando el egreso de nuestros estudiantes y su formación. Ramiro, si te sale la voz, decí unas palabras y si Y se no, cortó, hola. ¿no? Se finaliza. cortó, se cortó De Luis. nuevo. Bueno, Bueno, Ramiro, felicitaciones. antes que finalice, bueno, agradezco tanto a Damián como a Sebastián. Bueno, Sebastián